Buenas noches. Buenas noches. Feliz sábado para todos. ¿Cómo andan? Qué semana, ¿no? Semana de parciales, varios parciales, 1, 2, 3, 4 algunos. Qué semana esta, ¿no? Pero gracias a Dios que allí en la creación pensó en nosotros y nos dejó un día para poder descansar, el sábado. Qué lindo que es el sábado. Yo lo aprendí a querer al sábado en el año 96, cuando llegué por primera vez a la universidad. Vine de becario de año, ese año, algunos no conocen lo que es ser becario de año, pero veníamos y estábamos un año trabajando entero, todo el año trabajábamos, y yo no sabía hacer absolutamente nada, entonces me tocó trabajar en la caldera. ¿Vieron la caldera que está por allá? La caldera eran 3 cosas grandes que escupían fuego básicamente y que había que limpiarlas y apretar un par de botones y de ahí se generaba el vapor para la calefacción, para la cocina, para todo. Y me tocaba estar ahí. Me tocaba entrar a las 4 de la mañana para que las ollas de vapor de la cocina puedan preparar el desayuno que todos disfrutábamos. Y trabajaba bastantes horas. Entonces arrancaba a trabajar el domingo a las 4 de la mañana y terminaba el viernes de trabajar. Entonces imagínense lo que era para mí el sábado. Ahí fui adventista del 7º día. El sábado descansé a pleno. Era una alegría. Yo esperaba el sábado porque el sábado era el día que no tenía que ir a prender la caldera. Después, bueno, al otro año Dios fue muy bueno conmigo y dejé la caldera y pasé a otros trabajos. Qué lindo que es el sábado. Qué lindo que es disfrutar en la casa de Dios del día de Dios. De paso, tuve el privilegio de estar en la semana de oración hace muchos años que predicó el pastor José Vicente Rojas, el pastor que, aunque no nació en México, es muy mexicano y que predica realmente muy lindo. Hagan planes de asistir. Las predicaciones del pastor Vicente Rojas todavía me las recuerdo y pasaron, yo creo que 20 años. Hagan planes de asistir a las predicaciones del pastor José Vicente Rojas. Empieza el próximo viernes en este horario. El próximo viernes vamos a estar acá disfrutando de un acento mexicano. Creo que va a traer su guitarra porque siempre toca la guitarra y las predicaciones de él son realmente poderosas. Las predicaciones básicamente son siempre poderosas cuando se basan en la palabra de Dios. Y por eso yo les quiero pedir que me acompañen en una oración para abrir la palabra de Dios y comenzar este momento de meditación. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, buen Dios, gracias porque nos has dado tu día para poder descansar. Y porque hoy estamos en tu casa y ahora al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los quiero invitar a que vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 10. Libro de Juan, el Evangelio del discípulo amado. Capítulo 10, dice parábola del redil. De paso les quiero agradecer a los chicos que trabajan en el culto por los carteles, por las letras, por absolutamente todo. En realidad no nos pusimos de acuerdo, me dijeron más o menos el tema de qué tenía que ser, lo encaramos de un lado, pero nunca les dije absolutamente nada. Y cuando vi los 4 carteles que estaban en la entrada, en la puerta, dije, wow, es el tema, es el sermón en cada paso o la meditación en cada paso. Y vamos a ir descubriendo a este Jesús que realmente es un maestro. Jesús es un maestro, realmente. El mejor maestro de todos, lejos. El mejor psicólogo de todos, lejos. El mejor enfermero de todos, lejos, lejos. El mejor médico. Y así podría seguir nombrando todas las profesiones. Y Jesús lo era, pero realmente lo era. En el capítulo 9 él viene caminando y ve a un ciego. ¿Se acuerdan de ese hecho? Era sábado, agarra barro, escupe, hace un barro, le pone barro en los ojos. Ciego de nacimiento era. Y le dice, anda al estanque de Siloé a lavarte los ojos. El ciego de nacimiento le cree, tiene fe en este Señor al que nunca había visto, solamente le escuchó la voz, se lava los ojos y ve. Y vuelve y va hacia los hombres que estaban en la iglesia,
se presenta y ellos le dicen, no, esto no, vos seguramente no eras ciego de nacimiento. Vos seguramente, y él le dice, no, yo soy ciego de nacimiento. ¿Y el que te curó dónde está? No sé, le dice. Y empezaron a discutir sobre el milagro de Jesús. Y en ese marco, Jesús sigue hablando, y ese es el capítulo 10. Y le dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús se les para a los discípulos, a toda la multitud, y les dice estas palabras que nos quedan, gracias al apóstol Juan, bien redactadas, escritas en el Evangelio. Y Jesús le dice, de cierto les digo, o sea, les dice, de verdad les digo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del redil. Y les estaba hablando a un público que conocía absolutamente lo que era ser un pastor. Conocían lo que era un corral. Los corrales no eran como los de ahora. Los corrales eran de piedras. Ubican piedras grandes que se colocaban una al lado de la otra y se iba armando de esta altura. Se hacía generalmente enfrente a la puerta del pastor, la casa del pastor, una callecita, enfrente tenía su corral de piedra. Y como el pastor no estaba las 24 horas en el corral, tenía un portero, alguien que les cuidaba la puerta, el portero. Y el pastor hasta dormía en la puerta. El pastor se acostaba a dormir en la puerta para que las ovejas no salgan. A esta gente a la que Jesús le habla, ellos conocían absolutamente bien lo que era ser pastor. Habían visto pastores. Y acá está lo maravilloso de Jesús. Que Jesús en esa época les hablaba de una manera tan clara y sencilla que tenían que entender. Les habló con algo que ellos conocían a la perfección. Se habían criado, se habían educado escuchando, el Señor es mi pastor. Ezequiel habla de un pastor que iba a venir para liderar al pueblo de Israel. Jeremías habla del pastor, el libertador, dice él, y habrá un pastor que se levantará y él guiará al pueblo. Ellos a Moisés, el gran patriarca, le decían el pastor de Israel. Moisés había sido un pastor de ovejas. Después vino Josué, el que lo siguió a Moisés y fue un gran pastor, también le decían ellos. Después, ¿se acuerdan? Vino el rey David. ¿Qué les voy a decir del rey David? El pastor. El pastor. O sea, conocían ellos, absolutamente conocían lo que Jesús les estaba diciendo, conocían de pastores. Habían visto ovejas, habían visto pastores. Yo realmente nunca vi un pastor de verdad en vivo y en directo. Vi ovejas un montón, pero pastor nunca vi. Si hoy Jesús nos predicara, no nos hablaría de esa manera, pero a ellos les explicó claramente, y cuando termina esta parte de la Biblia dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Jesús te habla muchas veces y no le entendés. Jesús muchas veces te habla y no le entiendo. Y hay una clave que está en esta parte de la Biblia por la cual no entendemos a Jesús. Y dice... Un versículo dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Un ladrón, un salteador. Esa palabra, salteador, se usa para los que estaban al costado de la cruz, cuando Jesús fue crucificado. También se habla para Barrabás, el salteador. Ladrones, personas que se quieren meter dentro del corral, dentro del redil, pero son ladrones. Personas que quieren invadir la propiedad de Cristo. Y desgraciadamente vivimos en una época donde hay muchos salteadores. Vivimos en una época donde hay muchas personas que quieren meterse a ese corral, pero no les corresponde. Vivimos rodeados de salteadores. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que no entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Sigue el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, como no entendieron, les vuelve a decir, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, otra vez les repite, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Qué ejemplo tan claro, la puerta. ¿Quién no conoce una puerta? Yo no conozco un pastor, pero sí conozco una puerta. Después que fui calderista aquí en la universidad, al otro año, como les dije, Dios fue muy bueno conmigo y me pasaron a trabajar a la cerrajería. Pasé a trabajar 2 años a la cerrajería. Y en la cerrajería era abrir puertas, así que mi especialidad eran las ganzúas. Vieron que las puertas de los hogares, no sé si todavía siguen igual, usan una llave, que es una llave que no es... Hay 2 tipos de llave básicamente. Una es la que se llama paleta y la otra que es la que entra derechito y tiene 4 pernitos que dentro forman una combinación y se abre. ¿Todavía siguen teniendo esa llave en los hogares? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, 2 por 3 había alguno que trababa la llave, rompía la cerradura, le pasaba algo y ahí ¿quién iba? Sebastián, ganzúa, y era casi un experto en abrir puertas. Tenía 2 compañeros, hoy son pastores, los quiero un montón, pero ellos habían empezado a estudiar PEF y les gustaba ir al gimnasio. Y hicieron creo que 2 años de PEF y después de eso se volcaron a estudiar teología. Y ellos eran forzudos, ¿no? Y no tenían tanta paciencia. Y a los 2 les pasó la misma secuencia. Fueron a abrir una puerta, no la pudieron abrir y uno tuvo la brillante idea, dijo, le doy un golpecito. El golpecito fue tan mal dado que partió la puerta al medio. Pasó un tiempo y vino este otro, no les voy a decir los nombres porque son pastores hoy, y fue este otro, le pasó lo mismo con una cerradura y también dijo, la empezó a forzar, agarró la manija y la empezó a golpear con esta parte de su cuerpo, tomó un poco de distancia, la golpeó una vez y a la segunda la partió al medio. 2 puertas en 2 meses, 3. Entonces desde ahí nuestro jefe dijo, a partir de ahora el único que abre puertas es Sebastián. Yo no tenía fuerza para romper. Y conozco el tema de las puertas. El tema de las puertas es un tema delicado, ¿no? Nadie entra a un lugar si no conoce la puerta. Aquellos que me escucharon alguna vez predicar saben que he contado en alguna oportunidad que durante muchos años relaté fútbol. Fui relator de fútbol. 14 años de mi vida relaté fútbol. Y un día fui a relatar un partido a la cancha de Racing. No sé si había algún hincha de Racing. Si alguno conoce la cancha de Racing, se le llama El Cilindro. Fui un día de noche. Pasé a buscar con el auto a mis 2 compañeros, el comentarista y el que hace campo de juego. Los paso a buscar por el hotel, yo había ido con mi familia, el partido era un sábado de noche, bien tarde, en invierno, y me acuerdo que los pasé a buscar por el hotel, al que íbamos siempre. Yo estaba con mi familia en otro lugar porque la idea era al otro día, domingo, irnos a pasear a una zona de Buenos Aires muy linda, donde hay un zoológico allá en la zona norte de Buenos Aires. Entonces me voy con mi hijo, el más grande, y lo llevo para la cancha, ¿no? Vamos, pasamos por el hotel, se suben mis 2 compañeros y ingresamos, ¿no? Salimos de Capital, cruzamos el puente, llegamos a Avellaneda, estacionamos el auto, viene el que te lo cuida el auto, se le paga el cuidado del auto y estaba la cancha de Racing. Yo ya estaba acostumbrado, iba una vez cada 15 días a Buenos Aires a diferentes canchas. Puertita es un pardón gigantesco, todo de hormigón y una sola puerta chiquitita. Entonces golpeamos la puerta, te abre uno y sí te dice, ¿de dónde son? Y uno dice, somos de Bahía Blanca, mi ciudad, venimos de tal medio. Él agarra una listita, miraba, dice, sí, bien, son 3 acreditaciones, correcto. Nos nombra a los 3 y pasamos. Relator, comentarista, campo de juego. El cuarto es mi hijo, le digo, que viene conmigo. Y el de prensa me queda mirando y me dice, mi hijo tenía 9 años. Y el de prensa me queda mirando y me dice, no, menores por esta puerta no entran. Escuchame, le digo, mirá la hora que es, está todo oscuro, tengo que entrar con el nene, o sea, no. ¿Y por dónde lo hago entrar? ¿Por qué puerta? Yo te pago la entrada, te pago, pero déjame lo que... No, la única puerta que puede entrar él es una puerta que está acá a 200, 300 metros.
que había que salir, dar una vuelta gigantesca, y entonces empezó la desesperación. A mí me gusta un poco eso de la actuación, entonces hice el rol del policía duro. No pasa nada, que se queda afuera, total, nadie le dijo que venga, él quiso venir. Mi nene me quedó mirando, mis compañeros, Sebastián, no, yo no le dije que venga, él quiso venir, así que de última te quedas acá afuera. Y él me miraba, y el guardia de seguridad me decía, ¿cómo lo...? No sé, yo tengo que entrar a relatar, a mí me pagan por relatar, tengo que salir al aire en una hora, y no hay otra puerta, y no había otra puerta. La cuestión es que se larga a llorar el nene, se larga a llorar el comentarista, se larga a llorar el que estaba en la puerta, el de guardia de seguridad, y el de prensa, apiadándose, dice, que pase, y que se quede con nosotros. Pero la cabina no puede ir. Se quedó. Pero ahí yo entendí el valor de entrar por la puerta, la única puerta que hay. Y en la vida tenés una sola puerta para entrar a la salvación. Y hay ciertos requisitos que cumplir, en este caso había que estar acreditado en esa lista. Mi hijo obviamente no iba a estar acreditado porque no era periodista. ¿Estarás acreditado vos para entrar al gran estadio de Dios? Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Solamente podés entrar por esa puerta. Semana pasada acompañé a un grupo de la MEP a la cárcel de Paraná. Nunca había entrado a una cárcel. Fue una sensación durísima, durísima. Entramos, éramos varios, sábado a la mañana, sábado pasado, estaba fresco. Entramos, los chicos que van siempre entraron normal, natural, como que entraban a un lugar como que yo entré y no lo podía creer. La puertita eran así, unas rejas, y no se veía nada para adentro. Y es como un edificio cuadrado en el medio de la manzana, alrededor, alambre de púa por todos lados. Una cosita chiquitita así, no grande, pero eran como unos pabellones. Una puertita, una reja, pero de este tamaño. Y ahí estaban los presos. Cuando se armó todo el lugar donde hacíamos el culto, uno de los guardias va con alguien de los chicos que van todos los sábados y van buscando pabellón por pabellón. Voy al 5, que ahí tenemos a 2 chicos que vienen, se paran el pabellón, se le abre con un candado, sale esa puertita y van al culto. Se llena. Para ellos atravesar esa puerta es ver el sol. No tienen una ventana dentro de la celda. Y es un pabellón grande donde hay muchas celdas. Y en algunas hay 40 presos, en las otras hay 15 presos, 20 presos. Y ahí entendí aún más todavía el valor de la puerta. Estuvimos de corrido toda la mañana y gran parte de la tarde. Cuando vamos a salir, yo me quería ir, les digo la verdad. Era una cosa tan triste, tan triste. Cuando llegó el momento de irnos, salimos, llegamos, guardia de seguridad, como se ven en las películas, guardias gigantes, te saludan y ahí uno da la mano, te revisan. La puerta es chiquitísima, es muy chiquitita la puerta. Tenés que entrar de costado, la puerta que da a la calle, a la salida. Y yo pensaba, ¿cuántas veces pensarán los presos en esa puerta? En liberarse, en salir, en cruzar esa puerta. ¿Y cuántas veces pensarán ellos en liberarse y cruzar la puerta de manera espiritual? Y cuando uno charla con ellos te hablan, ¿no?, de la necesidad de un cambio. Había uno que me decía, Diego se llama. Diego me decía, mirá, yo me drogo desde los 10 años porque mi familia no tenía nada, absolutamente nada, y me drogo. Y una vez me rescaté, me dijo él. Cuando fui papá me rescaté y la pasé muy bien con mi señora y fueron varios años. Pero un día volví a caer y para consumir droga empecé a robar y terminé acá. Y yo tengo miedo que el día que salga vuelva a caer, porque a veces no quiero hacer cosas malas y las hago. Y yo me acordaba del apóstol Pablo. Le digo, Diego, eso dice la Biblia. La única manera que vos puedas encontrar liberación es que cruces por la puerta que es Jesús. ¿Cruzaste por la puerta? ¿Ya cruzaste por la puerta? ¿Cruzás a diario por esa puerta? ¿Cómo está ese paso por la puerta? Jesús sigue hablando y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es fantástico. Jesús, el gran maestro, habla del asalariado. Es como que si Jesús conociera toda la historia, pero en realidad ya en el pasado habían asalariados. ¿Saben lo que son los asalariados, no? ¿Saben lo que es un asalariado? Aquel que dice, yo voy a ser el mejor médico, voy a salir y voy a curar la enfermedad más difícil, voy a ser la mejor profesora, voy a ser el mejor profe de educación física para que los chicos se enamoren de la actividad física, de la vida sana, pero salen, se encuentran con la realidad de la vida y empiezan a bajar un poquito. Y llega un momento en el que vamos, marcamos tarjeta y estamos ahí, tranqui, y somos asalariados. Y puede que estés acá sentado y estudies teología, estudies medicina, estudies psicología y digas, yo voy a ser el mejor pastor, voy a predicar, pero tengo una mala noticia y es que hay muchos que estaban como vos sentados ahí en el mismo banco que estás vos y hoy son asalariados. Hoy son asalariados. Y a Jesús, los asalariados no les caen bien. Lo dejó acá escrito claramente. Y él dice, el asalariado es una persona que cumple. No las quiere a las ovejas. Está ahí, las cuida porque le pagan. Pero si aparece algún peligro, ¿qué hace el asalariado? Huye. Si el asalariado tiene algún problema, se va. Chicos, no sean nunca asalariados, por favor. Tengan fuego, tengan pasión por lo que hagan. Tengo un primo en General Roca, al que quiero con todo mi corazón, Albano. Albano tiene una empresa chiquitita de construcciones. El papá, mi tío, del que yo heredo el nombre, mi tío Juan Sebastián, él tiene una empresa más grande de construcción, maestro mayor de obra, y Albano sigue. Un día, Albano estaba haciendo una obra en General Roca, en realidad en Maiqué, que está cerca de General Roca. Río Negro, General Roca, Maiqué a unos kilómetros, y él iba a una obra que estaba del otro lado del río, ¿sí? En lo que ellos llaman la isla. Una chacra en una isla, fue a construir, no sé bien qué iba a construir, pero la obra fue durante varios tiempos. Un día, dice él, fui porque tenía que ir a buscar una hormigonera. ¿Conocen la hormigonera? ¿Conocen la hormigonera? Él, una máquina grande, fui y había una balsa, dice él. Que esa balsa uno sube la camioneta, el auto, el camión, él tiene un camión, modelito viejo, del 70 y pico, esos que vienen con la trompita, esos Mercedes-Benz con una trompita, y atrás una caja grande donde él llevaba de todo. Va con su camioncito, la empresa es de mi primo, empresita. Mi primo sube el camión a la balsa empieza a atravesar el río, a llegar al otro lado, él llega del otro lado y también estaba el dueño de la isla. Entonces el dueño de la isla le dice, mira, ahora cuando volvemos no me entra el camión y la camioneta que tiene un carro, así que paso yo primero, dejá el camión estacionado en la orilla, vamos, dejamos mi camioneta con el carro, la hormigonera y después volvemos a buscar el camión. Bueno, dijo Albano. Suben la camioneta, el carro que venía enganchado a la camioneta, la hormigonera, a la balsa. La balsa, me explico lo que es una balsa, ¿no? Balsa, una plataforma grande que flota sobre el río, que lleva un cable de acero que cruza de un lugar al otro, ¿sí? Cuando empieza a cruzar la balsa, no se explican cómo el camión de mi primo Albano se va y se va al río. Mi primo cuando se da vuelta y ve que su camión se estaba yendo al río, mi primo no es asalariado, ¿qué hizo mi primo? Se tiró al río, se hundió con el camión, salió de milagros. Y él dice que Dios obró un milagro, pero el camión se hundió. Mi primo lloraba, tipo grande, llorando por su camión. Pero mi primo no es un asalariado. Mi primo ama su trabajo, ama ese camioncito. Después hubo que hacer un montón de trabajos, traer una máquina, una de esas palas que van nivelando el terreno para que pueda sacar el camioncito que estaba en el río. Porque cuando es tuyo, cuando son tus ovejas, cuando es tu rebaño, cuando no sos un asalariado, vos das la vida por las ovejas. Estudies lo que estudies, a Jesús no le gustan los asalariados.
Y si conoces un asalariado, y tal vez venís de una iglesia y tenía un pastor de iglesia que era un asalariado, y tal vez tenías un médico amigo, un profe amigo, un enfermero amigo que era un asalariado, no lo copies, porque a uno solo tenés que mirar, y ese es el buen pastor. Y hay una cosa interesante que dice la Biblia. Dice que el pastor, que es Jesús, el buen pastor, dice que conoce a sus ovejas. Yo las conozco a todas y ellas me conocen. Ellas escuchan mi voz y me siguen. Qué maravilloso, ¿no? El escuchar la voz de Dios, del buen pastor. ¿Vieron alguna película, aunque sea de un pastor? ¿Vieron alguna vez a alguien trabajando con vacas? Las vacas, ¿cómo es? Hay alguien montado a un caballo o a un cuatri y va por el campo y las va llevando a las vacas, más o menos, ¿no? Y las va llevando y las vacas van corriendo y se van metiendo a un corral, luego de ese corral van a la manga y después de la manga van al camión y después del camión frigorífico y se terminó la historia de la vaca. Pero la oveja no es así. La oveja y la vaca no es igual. ¿Alguna vez vieron a un paseador de perros cómo va el paseador de perros? ¿Cómo va el paseador de perros? El paseador de perros va caminando, hablando y todos los perros lo van siguiendo. ¿Es así? No. El paseador de perros va con 5 o 6 perros todos atados y va con y van todos los perros adelante y el paseador va como puede y lo va llamando y lo va tironeando un poquito. Más o menos es así. Pero la oveja no es así. El pastor no te lleva de ningún collar. El pastor no te va corriendo con ningún cuatri. Este pastor va adelante. Y los israelitas que escucharon a Jesús sabían perfectamente cómo trabaja el pastor. El pastor va adelante, va con la vara y con el cayado. La vara y el cayado. El Salmo 23. La vara y el cayado. Una cosa servía para enfrentar animales y la otra servía para, si la ovejita se iba por el costado, tocarla, la tocaba en el costado y la oveja sabía que ahí no se tenía que meter. El pastor va hablando y las ovejas que van atrás van escuchando la voz de este pastor y lo van siguiendo. Todos reconocemos alguna voz, ¿no? Si ahora les pusiera un audio con alguna voz de algún famoso, la van a reconocer. Si ahora pusiéramos el audio de la voz de Messi, todos sabrían quién es Messi. Si ponemos el audio de otro famoso, lo van a adivinar enseguida. Ahora mi pregunta es, si les pongo la voz de Jesús, ¿la podríamos reconocer? ¿Estás tan cerca del pastor que reconoces la voz del pastor? Los que me conocen saben que trabajo en la radio aquí en la universidad y para mí la voz es una herramienta fundamental. Con ella se puede hacer todo. La voz. Cuando mi señora, que no está hoy aquí porque tengo a los más chiquititos enfermos, no al que dejamos afuera de la cancha de Racing, a los dos más chiquititos, Julieta tiene 7 años y cuando Julieta iba a nacer, previo a eso, perdimos 2 embarazos con mi esposa. Entonces mi esposa estaba muy, que quería tener y no venía. Julieta hoy tiene 7 años y me acuerdo que ella, la médica le dice, mira, por un tiempo no vas a poder quedar embarazada, así que despreocupate por ahí, tu cuestión de mujer no va a ser normal, pero no es que estás embarazada, es que las pastillitas que vas a tomar para una recuperación te van a hacer esto. Entonces, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 4 meses, pasaron 5 meses, y nosotros con el más grande, que tenía 7 años, empezamos a mirar a mi esposa y le dijimos, no le dijimos a ella, pero pensamos, mamá está embarazada. Entonces un día fui a trabajar como todos los días y cuando vuelvo vivíamos en el piso número 15 de un edificio que tenía 15 pisos. Subo el ascensor, salgo del ascensor, mi señora me estaba esperando y me dice, vení, pasa para la habitación, sentate, teníamos un tele en la habitación, después se sacó ese tele, y sentate ahí y cuando sacó un videíto, mi señora trabajaba en un hospital privado y tenía acceso a todas las cuestiones del hospital, ¿no? Cuando sacó un videíto yo ya sospeché, puso el videíto y se veía perfectamente a Julieta, que ya era nena y se veía que era nena.
Tenía casi 5 meses de gestación. No tenía panza mi señora. Al otro día, después de ver el video, hizo así, ¡pac!, le creció la panza. Y cuando me enteré que iba a nacer Julieta, empecé a hablarle todos los días. Y le hablaba, le cantaba. Cuando Julieta nació, fácilmente, tenía días, pero reconocía muy bien la voz de su mamá y de su papá. Porque la había escuchado en la panza. Y aunque parezca muy loco esto, los que son padres saben que no exagero en lo más mínimo. Y cuando uno escucha la voz de un ser querido, la identifica inmediatamente. Cuando uno escucha la voz de su mamá, cuando uno escucha la voz de su papá, la voz de algún amigo que hace rato no lo ve, uno se emociona porque la voz transmite un montón de cuestiones. La voz del pastor te va guiando. La voz del buen pastor va adelante guiándote. ¿Escuchás la voz de Jesús? ¿Será que te tomás el tiempo para poder escuchar la voz del buen pastor? ¿Será que la podés reconocer a la voz de Jesús? ¿O será que estás tan metido en estas cuestiones, ¿no?, de estos salteadores, de estos asaltantes, de estos ladrones, que entran dentro del rebaño, un rebaño que es de Jesús, y que te confunden? ¿Será que las redes sociales, será que la vida de hoy, que es tan rápida, será que escuchás la voz de Jesús? La vamos a pasar mal en esta vida, no la vamos a pasar bien, pero tenemos una ventaja y es que adelante nuestro va el buen pastor, que te conoce y te conoce por el nombre, que te conoce desde el día que naciste y desde que te gestaron en el vientre de tu mamá, que sabe tu nombre completo y eso es fantástico, chicos. ¿Se imaginan ver a la persona más famosa del universo y que cuando te vea y te diga, Paulo, y te dé un abrazo y sepa tu nombre? ¿Te imaginás? Lo tengo acá mi amigo Jorge, que llegues al cielo y que Jesús venga y diga, Jorge, y te dé un abrazo, sabe tu nombre, Jesús sabe tu nombre. Y te conoce tan bien que murió por vos en la cruz porque Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿A qué pastor seguís? Jesús es el buen pastor. Y si hoy estás siguiendo otro pastor, y hablo de pastor refiriéndome a algún pastor de los que predican, a un pastor de esos. Si seguís a algún pastor, no sigas a ningún pastor. Seguí al buen pastor. Escuchá a los pastores cuando predican. Sí, escuchalos, pero no te hagas ninguna imagen de ningún pastor, no te hagas fans de ningún pastor, seguí al buen pastor y escuchá la voz del buen pastor. Y termino con esto, versículo 16. Dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mateo capítulo 15, versículo 24 dice, no fui enviado sino a ovejas perdidas de Israel. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí en Juan dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¿Conocés la voz de Jesús? Si la conocés, compartila. Si ya estás dentro del redil, hay otros que están fuera del redil, vamos a buscarlos. Ellos no conocen todavía a este buen pastor y la están pasando mal. No son felices porque no conocen la voz de Jesús. Si en tu vida hay problemas, alégrate, porque van a haber problemas. Pero el Salmo 23 es muy claro y dice, mi Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y cuando ande en lugares feitos, me vas a acompañar. Tu vara y tu callado me van a infundir ánimo, aliento, porque tenemos a un buen pastor. Si la estás pasando mal, escucha más la voz de Jesús. Si la estás pasando bien, agradecele a Jesús, porque dio su vida por vos. Si a veces te crees poca cosa, Jesús conoce tu nombre y te eligió. Y te atrae a Él y te ofrece salvación si pasás por la puerta. Y si conoces a alguien que está fuera del redil, sabe que Jesús vino a esta tierra a buscarte a vos y a buscar a las ovejas que tienes fuera del redil. Que Dios te acompañe para que puedas saber que sos una oveja del buen pastor, para que puedas escuchar la voz de Jesús todos los días y para que tengas el deseo ferviente de nunca ser
un asalariado, sino ser un apasionado que sale a buscar a otras ovejas como vos, que están fuera del redil. Que Dios nos bendiga y que podamos siempre permanecer detrás del buen pastor, escuchando su voz. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás adelante de nosotros y por más que las cosas pueden ir mal, tú siempre nos diriges, Padre. Te pido que nos enseñes a poder caminar contigo y que podamos reconocer tu voz y que pueda hacer esto una realidad en nuestra vida día a día. Te pido que ahora también nos acompañes a cada uno y que podamos adorarte como te mereces. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, gracias por haber venido a este culto break. Esto es todo lo que hubo. Los esperamos el viernes que viene para darle comienzo a la semana de oración. Que tengan muy buenas noches. Feliz sábado. Feliz sábado.